Bueno, buenas tardes. Vamos a seguir con nuestro curso. En este caso nos vamos a la unidad 3 ya, a las funciones inorgánicas. Nos va a permitir, una vez que podamos identificar las funciones inorgánicas, permitir asignar nombres a los compuestos, ¿sí? A los diferentes compuestos que existen en las familias, en la química inorgánica, ¿sí? Antes como tal de entrar a lo que son las funciones inorgánicas y propiamente a la nomenclatura, debemos de definir un concepto previo que es de vital importancia, que es el de estado de oxidación, ¿sí? Los números de oxidación permiten identificar a simple vista los elementos que se han oxidado y reducido, ¿sí? Existen ciertas reglas para asignar de forma correcta esos números de oxidación de cada elemento presente en un compuesto, ¿sí? Por ejemplo, una primera regla nos menciona que los elementos libres, es decir, en estado no combinado, cada átomo tiene su número de oxidación de 0. Así, cada átomo de hidrógeno molecular, bromo molecular, sodio, berilio, potasio, oxígeno y fósforo tienen el mismo número de oxidación, que es 0, ¿sí? El número de oxidación del oxígeno es -2, ¿sí? Es -2 en la mayoría de los compuestos. Por ejemplo, cuando forma el óxido de magnesio, ¿sí? O cuando forma el agua. Pero en el peróxido de hidrógeno, en este caso, el estado de oxidación para el oxígeno es -1. Entonces, básicamente, podemos resumir que el oxígeno siempre tiene una valencia -2, a excepción de que forme peróxidos. Y el único peróxido que vamos a tratar en este curso es el peróxido de hidrógeno, ¿sí? El número de oxidación para el hidrógeno siempre es +1, excepto cuando está enlazado con metales en compuestos binarios, es decir, cuando forma hidruros. Por ejemplo, el hidruro de litio, el hidruro de sodio, el hidruro de calcio. En estos casos su número de oxidación es -1, ¿sí? Vamos a detallarlo un poco más adelante. Otra regla que viene es el flúor tiene un número de oxidación -1 en todos sus compuestos. Los otros halógenos, como lo es cloro, bromo y yodo, tienen números de oxidación negativos cuando se encuentran como iones halogenuro en los compuestos, ¿sí? Vamos a ver la tabla periódica y podemos percatarnos que en este caso, en la parte izquierda de la tabla periódica se encuentran los elementos alcalinos, ¿sí? Comenzando por el de litio hacia abajo, hasta el francio. En la segunda columna tenemos los alcalinoterrios en color amarillo, y cabe resaltar que los alcalinos tienen un estado de oxidación de +1, todos ellos, y los alcalinoterrios una de +2, estado de oxidación de +2. En el caso de los gases nobles que se encuentran a la derecha, ¿sí? Déjame ver, me parece que aquí me permite usar el lápiz. No. Bueno, en la parte derecha podemos apreciar en el número que tiene número 18 el helio, neón, argón, criptón, xenón, radón. Los gases nobles es 0. Y lo que nos mencionó ahorita la regla anterior, en el caso de que el flúor es -1. Y bueno, los halógenos tienen diferentes valencias, ¿sí? Entonces, estas son las reglas que nos ayudan cuando estemos hablando ya formalmente de lo que es la nomenclatura. Voy a pasar a aplicar esas reglas en los siguientes ejercicios, ¿sí? Determino los estados de oxidación de cada elemento en los siguientes compuestos. Vamos a aplicar las reglas que recientemente le he mencionado para adquirir práctica, dado que es de vital importancia determinar los estados de oxidación de los elementos en los compuestos cuando vayamos a asignar la nomenclatura, cuando vamos a dar el nombre, ¿sí? Entonces, en este caso tenemos un viejo conocido, que es el H2O, que es la fórmula del agua. Y bueno, sabemos, voy a hacer aquí acercamiento. En este caso, para el oxígeno es -2, como ya habíamos quedado, el estado de oxidación. Y
para el hidrógeno es más 1. De tal forma que si hacemos el conteo aquí, que es 1 por 1 un 1 que hay aquí es eso. No, perdón. Aquí tenemos este más 1 que multiplica al hidrógeno. Entonces tenemos más 2. Y me andaba confundiendo. Este menos 2 por este 1 que no se pone porque se sobreentiende que está ahí. Entonces menos 2 por el 1 que está aquí. Este nos va a dar menos 2. De tal forma que siempre la carga debe de dar 0. ¿Sí? Las cargas positivas y negativas deben de ser 0 en las moléculas, en los compuestos. Tenemos el siguiente compuesto, que es el óxido de magnesio, el cual vamos a ver si su suma de cargas da 0. Y bueno, ya sabemos que para el oxígeno es menos 2. Y para el magnesio, bueno, el magnesio lo puede buscar en la tabla periódica y va a ver que es un metal alcalino etéreo y cumple una valencia más 2, ¿sí? Igualmente puede comprobar aquí, es 2 por 1, 2, más 2, ¿verdad? Y menos 2 por 1, pues menos 2. Y al sumarlos me da 0. Vamos a seguir con el siguiente compuesto. Es ácido clorhídrico, también conocido, bueno, aquí en México como ácido muriático, su nombre comercial. Y bueno, tenemos al hidrógeno y al cloro. El hidrógeno, como usted ya sabe, siempre tiene una valencia de más 1, a excepción de que forme a los hidruros. Entonces puedo asignar por aquí más 1. Y bueno, por lógica, el cloro debe ser menos 1 para que la suma de las cargas me dé 0, ¿verdad? Más 1 por 1 me da menos 1, perdón, más 1, perdón. Y menos 1 por 1, menos 1. Y al sumarlos, pues ya obtenemos nuestro 0. El siguiente compuesto es el hidróxido de potasio, conocido también como potasa. Y bueno, aquí vamos a, primero que nada, a comenzar a introducirlo en lo que son los iones. Tenemos aquí un ion, ¿sí? Este se llama, lo voy a poner aquí, OH-1. Tiene varios nombres, pero uno es ion hidróxilo, ¿sí? O también conocido como oxidrilo. Es uno de sus nombres. Y en este caso, como tal, el ion completo tiene un estado de oxidación de menos 1, ¿sí? Entonces, aquí es un menos 1. Entonces, para que sea 0, el potasio debe de ser más 1. Además de que el potasio es un metal alcalino, ¿sí? Entonces, al hacer el balance de aquí, digamos, es 1 por el 1 que está aquí, tenemos más 1, y menos 1 por el 1 que está aquí, nos da menos 1, y la suma nos da 0. Voy a presentarle más iones a lo largo de esta primera clase para que se vaya acostumbrando. Inclusive cuando le entregue la tabla de nomenclatura va a venir una tabla completa de iones comunes, ¿sí? Bien, pasemos al siguiente ejemplo. Aquí tenemos ya el caso del peróxido de hidrógeno, ¿sí? O también conocido como agua oxigenada. Para este caso particular, como detallamos en la introducción, el estado de oxidación del oxígeno debe ser menos 1, ¿sí? Y el hidrógeno, recordamos que siempre es más 1, salvo un cierto caso especial. Entonces al multiplicar es 1 por 2, tenemos un más 2. Y al multiplicar menos 1 por 2, tenemos el menos 2. Y de tal forma que es 0. ¿Sí? Bien. Llevamos hasta ahorita ya 5 ejemplos desarrollados de manera clara. Pasemos al número 6 y veamos que en este caso yo tengo este compuesto que se llama yoduro de litio. Es el caso especial para el hidrógeno. Si se da cuenta, en este caso, para los demás compuestos que tenían hidrógeno estaban a la izquierda. Sí, bueno, con la excepción de este. A la izquierda, ¿sí? Indica que es positivo. Aquí ya al ponerlo a la derecha, nos está indicando que es negativo.
además de que está unido a un metal, que sería la regla en el que el hidrógeno es -1, ¿no? Entonces este es -1, y el litio, si lo buscan en la tabla periódica, es un metal alcalino. Entonces es +1, ¿sí? Y al hacer la multiplicación aquí es +1 por el 1 que está aquí, +1, y -1 por el 1, -1, de tal forma que +1 menos 1 nos da 0, ¿sí? El siguiente compuesto, el número 7, es el ácido fluorhídrico. En este caso tenemos al hidrógeno y al flúor que forman a dicho compuesto, y podemos apreciar que el hidrógeno vuelve a estar a la izquierda, ¿sí? Entonces su estado de oxidación es +1. El flúor, como fue una de las reglas que se mencionó previamente, tiene una valencia de -1, ¿sí? Y de tal forma que al hacer las operaciones, de nueva cuenta 1 por el 1 de aquí me da +1, y -1 por el 1 de aquí me da -1, y al sumarlo esto me da 0, ¿sí? Entonces ya terminamos los primeros 7 ejercicios. Voy a pasar ahora a los que están de este lado. Y voy a trabajar con el número 8. En este caso se trata del yoduro de calcio. Y bueno, como en el caso 6, ¿sí? Se trata de un yoduro. Entonces el estado de oxidación del hidrógeno es -1, de tal forma que, aquí lo voy a hacer, -1 por 2 me da -2. Entonces la pregunta es, ¿qué número debe ir aquí que al multiplicarlo por 1 me dé +2? Pues la respuesta es muy clara, ¿no? Debe ser aquí un +2, ¿sí? Para que, reitero, +2 por el 1 de aquí me dé +2 y la suma me dé 0. ¿Sí? Además, puede ir a la tabla periódica y darse cuenta de que el calcio es un metal alcalino térreo, por lo tanto su estado de oxidación es de +2, ¿sí? Pasamos al siguiente compuesto. Su nombre es anhídrido carbónico, ¿sí? Y vamos a hacer su balance de cargas y vamos a poner aquí para el oxígeno -2, y al hacer las operaciones -2 por 2 este me da -4. Entonces ahora necesito ir a la tabla periódica de los elementos, buscar al carbono y ver sus estados de oxidación, y los puede buscar en su tabla y va a ver que el carbono tiene estados de oxidación +-2 y 4, ¿sí? Según la tabla que estoy viendo yo en este momento. O igual de otra forma lo puede deducir, de tal forma que un número que al multiplicarlo por el 1 que está aquí y al sumárselo a este me dé 0, pues es claro, ¿no? Que es el 4, más 4. Entonces es 4 por 1 me da el +4 que necesito para que la suma sea 0, ¿sí? Entonces hasta ahorita los ejemplos, con excepción del 4, hemos visto compuestos solamente binarios, es decir, compuestos formados por 2 elementos únicamente. Reitero, con excepción del 4, que tenía 3. Pero en este caso tenemos un primer compuesto que ya tiene 3 elementos, al igual que el 4, reitero. Son conocidos como compuestos ternarios, ¿no? Y la regla es fácil, o aplica de la siguiente forma, porque igual va a colocar el estado de oxidación del elemento que usted conozca, y el último, en este caso el nitrógeno, lo va a obtener ya sea viendo la tabla periódica o por, ahora sí que, pura lógica matemática, ¿sí? Entonces el oxígeno, reiteramos, es -2 y el hidrógeno es +1, ¿sí? De tal forma que 1 por 1 me da +1, ¿verdad? Y -2 por 3 me da -6. Y yo necesito ahora un número aquí, tal que al multiplicarlo por 1 y al sumar, hacer esta suma y esta resta, de 0, ¿sí? Entonces pues ese número es el 5, ¿verdad? Porque 5 por 1 me da +5, ¿verdad? Y al sumar todo eso, pues nos da 0, ¿sí? Pasemos a los últimos ejemplos de esta lámina.
en el que tenemos al anhídrido sulfúrico, SO3, también conocido como trióxido de azufre. Existen diferentes nomenclaturas que va a haber más adelante, como lo es la nomenclatura tradicional, la stock, la sistemática. Existen varias nomenclaturas. La que veremos particularmente en nuestro curso más adelante es la tradicional. Pero bueno, regresemos a nuestro ejercicio. Igual, oxígeno, menos 2. De tal forma que menos 2 por 3 me da menos 6. Entonces, un número que al multiplicarlo por 1 y sumarle el menos 6 me da 0, pues es claro, ¿no? Es más 6, más 6. Ahí está. Pasamos al siguiente compuesto. Ya en este caso tenemos un elemento formado por 4 elementos, un compuesto que está formado, es el primero de ellos, por 4 elementos formado. Entonces, pues aquí podemos apreciar al ion fosfato, como le había mencionado anteriormente. Vamos a manejar muchos iones, aniones y cationes. En este caso particular tenemos al ion fosfato, que está aquí. Y bueno, en este caso el ion fosfato, se lo voy a poner por aquí. Sí, es un estado de oxidación de menos 3. Reitero, se llama ion fosfato. Hago un poco de espacio. Ion fosfato. Sí. Entonces es menos 3. Entonces ya sabemos nosotros que todo esto tiene una carga de menos 3. Entonces menos 3 por el 1 de aquí me da menos 3. ¿Sí? ¿Y de qué estado de oxidación usted ya conoce? Ya conoce al hidrógeno, porque el hidrógeno es positivo. Y el potasio solo tiene un estado de oxidación, porque es un metal alcalino. Entonces es más 1. ¿Sí? De tal forma, vamos a checar aquí. 1 por 1 me va a dar más 1. Y 1 por 2 me va a dar más 2. ¿Sí? Entonces los voy a colocar, porque el otro lapicito, digamos que utilizo el apuntador, es meramente temporal. ¿Sí? Y pues ya al hacer la suma, comprobamos que efectivamente nos da 0. ¿Sí? Y este compuesto pues es el fosfato monopotásico, uno de sus nombres. El siguiente compuesto se llama nitrato cúprico, en donde tenemos presente al ion nitrato. Se lo voy a poner por aquí, NO3 menos 1. Este es el ion nitrato. ¿Sí? En este caso el ion nitrato tiene un estado de oxidación de menos 1. ¿Sí? Entonces es menos 1 por este 2 que está aquí, pues me da un menos 2. Y el cobre, si usted va a su tabla periódica, va a poder observar que tiene 2 estados de oxidación. Uno es de más 1 y el otro es de más 2. Entonces el que utilizo o el que necesito aquí es el de más 2, para que más 2 por el 1 de aquí me dé más 2 y la suma me dé 0. ¿Sí? Bien, entonces continuamos con nuestros ejemplitos. Pasamos al siguiente. Y bueno, aquí tenemos 2 iones. Se los voy a presentar. Este que es el NH4. ¿Sí? El NH4. Ya voy a alejar un poquito para que se vea en pantalla. Este que es el NH4 más 1 se llama ion amonio. ¿Sí? Y el otro, ClO3, este compuesto se llama ion clorato. Inclusive el nombre compuesto pues es clorato de amonio, que reitero, más adelante ya cuando veamos formalmente la nomenclatura, pues bueno, se verá. Y bueno, aquí ya nomás no vamos a entrar en detalle. ¿Por qué? Porque pues ya identifiqué, ¿no? Este es menos 1 y este es más 1. ¿Sí? Entonces es más 1 por el 1 de aquí y menos 1 por el 1 de acá. Pues entonces me da más 1, menos 1, 0. ¿Sí? Después más adelante le justificaré por qué tiene, digamos, esa carga global. ¿Sí? Pero de momento con esto es más que suficiente. Bien, pasamos ya a los últimos ejercicios que vamos a resolver el día de hoy. Y tenemos por aquí a este compuesto
que tiene el nombre de cromato de potasio. Y vamos a presentar al ion cromato. -2, ion cromato. Cuando yo le entregue más adelante la tabla de iones, va a ser más fácil identificar en este caso el estado de oxidación, porque en la tabla que le voy a entregar, miren, bueno, se la muestro de una vez. La tenemos por aquí, es esta. Aquí tenemos organizados la mayoría o una gran cantidad de elementos, y por aquí tenemos la tabla de iones, como lo son los cationes y los aniones. Cationes positivos, aniones negativos. ¿Sí? Continúo por acá. Aquí vienen ya acomodados para que sea más fácil. Entonces, reitero, este es el ion cromato, ¿sí? Vamos a seguir haciendo su balance. Entonces, yo ya sé que este vale -2, que fue lo que le acabo de poner justamente. Y pues tengo al potasio, ¿no? Entonces, el potasio, según lo que ya hemos venido viendo, es un metal alcalino. Eso es +1, ¿sí? De tal forma que +1 por el 2 de aquí me dé +2, y -2 por el 1 que está aquí me dé -2, y la suma me dé 0. ¿Sí? Entonces, pues si se da cuenta, funciona para todos los casos. Las reglas se cumplen. Pasemos ya a la recta final. Tenemos ahora al dicromato de potasio. Y bueno, aquí tenemos presente al ion dicromato, cuyo estado de oxidación es -2. ¿Sí? Ese es el ion dicromato. ¿Sí? Por eso se llama ahora sí que dicromato de potasio. ¿Sí? O en el anterior fue cromato de potasio. Bueno, ya cuando veamos nomenclatura detallaré eso un poco más. Entonces, veamos a nuestro compuesto. Yo ya sé que aquí está presente mi ion dicromato, cuyo estado de oxidación es -2, y al igual que en el caso anterior, el potasio pues es siempre +1. +1 por 2 me da +2, y -2 por 1 -2. Entonces simplemente lo anexo, +2 y -2, y me da 0. ¿Sí? Bien. Sigamos por acá. Tenemos al ácido perclórico, ¿sí? Y vamos a introducir otro ion más. Este ion se llama ion perclorato. ¿Sí? Vamos a hacer la asignación en sus cargas, recordando que -2 para el oxígeno y +1 aquí, ¿verdad? Entonces vamos a hacer las operaciones. 1 por el 1 de aquí me da +1, y -2 por 4 nos da -8. Entonces está claro que lo que falta aquí es un +7, ¿no? Y efectivamente es una de las estados de oxidación que el cloro posee. ¿Sí? Pasemos ya a los últimos dos. En este caso tenemos al ferrocianuro de potasio, que es el número 18, y el 19 es el ferricianuro de potasio. Vamos a presentar otro ion, que es el C6N6. ¿Sí? Esto es lo mismo que tener CN6, y es conocido como ion cianuro. ¿Sí? Entonces, todo este vale -1 y todo este vale -1, según lo que le acabo de demostrar. O sea, es, bueno, más bien se lo acomodo para que si no lo voy a hacer bolas. Esto lo puedo ver como CN6, así ya va a quedar más claro. CN6, y E es -1 y E es -1. Ahora sí, más claro. Entonces, trabajemos primero con el 18 y podemos apreciar que es -1 por 6, -6. Y en este caso tenemos dos elementos, al potasio y al hierro, que debemos designar su valencia, su estado de oxidación. Este es +1, me da +4, porque pues es
1 por 4. Y aquí forzosamente debe ser más 2 para que sea más 2 aquí. Al sumar este me dé más 6, menos 6, y esto me dé 0. ¿Sí? Entonces este es más 2, y al sumar las cargas, efectivamente, me da 0. ¿Sí? El último compuesto, bueno, aquí sabemos que este es menos 6, este es más 1, y aquí va a ser más 3. Entonces, aquí forzosamente necesito el más 3 para que al multiplicarlo me dé más 3. Al hacer esta suma me dé más 6 y menos 6, 0, ¿verdad? Más 3 y 0. Bien, entonces como tal ya hemos aprendido a usar las diferentes reglas. Falta mencionar más reglas, falta mencionar más casos, pero no son del alcance del curso que estamos llevando. De momento, con esto es más que suficiente para nuestra clase, y entonces nos vemos hasta la próxima sesión de estudio. Hasta luego, buen día.